Saludos y bendiciones, queridos amigos, una vez más aquí con ustedes para esta nueva entrega, en esta ocasión con un tema profundo, un tema apasionante, pero también un tema bastante controversial, es el tema de la Inquisición. Al ser este pues un tema bastante profundo, lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte, la Inquisición en la época medieval, y una segunda parte de la Inquisición española. Como siempre tendremos una primera presentación del doctor Carlos Freile y una segunda parte, las preguntas del público presente. Así es que, amigos, espero que disfruten de esta charla. Bienvenidos y atentos para aprender y para conocer más de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a hablar ahora de uno de los temas más usados por los enemigos de la Iglesia para atacarla, el tema de la Inquisición, que es al mismo tiempo uno de los temas más llenos de mentiras, tergiversaciones, calumnias, ignorancia, desconocimiento y malicia de quienes atacan a la Iglesia. Aún dentro de la Iglesia misma hay un gran desconocimiento de lo que fue la Inquisición. De hecho, alguna vez, hace ya varios años, di una charla sobre este tema en la parroquia de Cumbaya, y estaba un señor que viene a misa aquí a la primavera todos los días y salió indignado, me insultó diciendo que estaba yo falsificando las cosas, que todo el mundo sabe lo que es la Inquisición. Hace algunos años, un par de años, un conocido político ecuatoriano, León Roldós, católico, así se confiesa, publicó en El Universo algo y decía que en la Inquisición las sentencias ya estaban firmadas antes de iniciarse el juicio. Esto es una calumnia, es una falsedad del tamaño del Chimborazo. Y eso es falso, no es verdad. En segundo lugar, hay que decir que desde 1970 más o menos en adelante ha habido una revolución copernicana en la visión que se tiene de la Inquisición. ¿Por qué? Porque hasta 1970 aproximadamente los estudiosos, los investigadores de cualquier ideología, lo que hacían es más o menos retomar las investigaciones anteriores y sobre eso edificar sus propias conclusiones. En los años 70 hay un grupo de investigadores, hay algunos judíos como Henry Kamen, algunos agnósticos como Gustav Henningsen, algunos luteranos, algunos también de origen musulmán, pero ya no creyentes, algunos católicos, revisan otra vez los archivos, van otra vez a las fuentes y comienzan a darse cuenta que la Inquisición no es lo que la gente cree. Esto es un hecho que este rato todos los investigadores están de acuerdo, no importa si son ateos, católicos, protestantes, judíos, etc. No hay en esto disidencia. La Inquisición no merece la fama que tiene. Lo digo así de entrada porque es una verdad aceptada ahora por los historiadores auténticos. No digo por los divulgadores o los autores de novelas, no, por los historiadores. No se puede entender lo que es la Inquisición, y entrando en materia, sin hablar de lo que es la herejía, porque la Inquisición persigue herejes. ¿Qué es la herejía? Desde el principio de la Iglesia, lamentablemente, hay personas que se apartan de la doctrina de la Iglesia en algún punto. Por ejemplo, algunos herejes dicen que Jesucristo no es Dios. Otros dirán que no es hombre. Otros dirán que en la Eucaristía no está Cristo el Señor. Otros dirán más tarde, por ejemplo, que el Papa, la jerarquía, es un invento humano, que no es fundado por Cristo. Estos son herejías. La palabra herejía viene del griego y significa opinión, una forma de ver las cosas de manera personal. Nótese que la herejía significa apartarse en un punto de la doctrina de la Iglesia, en 1, 2, 3, pero no en todos. Por ejemplo, un judío nunca puede ser hereje porque no es católico. Un musulmán tampoco puede serlo porque no es católico. Por eso, de entrada, contrariamente a lo que se suele decir, los judíos no eran sujetos de la Inquisición.
Lo veremos en la próxima charla, ¿verdad? Cuando hablemos de la Inquisición moderna española, en el caso de los judaizantes. Un musulmán tampoco. No, son solamente aquellos cristianos que se apartan en algo de la fe católica. Como digo, herejes ha habido siempre, lamentablemente. Ustedes pueden revisar la historia de la iglesia, se habla de Arrio, se habla de Nestorio y otros más, que Cristo no es Dios, que Cristo no es hombre, etc. Ya. ¿Qué pasaba con estos señores al principio, hasta el siglo XIII aproximadamente? Pasaba lo siguiente. A ver, usted no cree que Jesucristo es Dios. Nosotros, la Iglesia Católica, ya desde el siglo I se llama católica esta iglesia por ser universal, creemos que Cristo es Dios. Si usted no cree lo que creemos nosotros, ahí está la puerta. Puede salir, váyase. Yuxikaimanta. No, váyase, no es de los nuestros. Más o menos como si estuviéramos aquí los hinchas del mejor equipo del mundo, el Real Madrid, ¿no? Y en una de esas uno de los asistentes dijera, quiero presentar una moción de apoyo al Barcelona. Señor, usted está más perdido que un musulmán en la casa de la fritada, ¿no? Váyase, no, váyase, no pasa nada, vaya, no es de los nuestros. Pero después hay un paso más. Hay unos gobernantes que dicen, estos señores que no creen lo que creemos nosotros, son peligrosos. Están yendo contra la unidad, no solo doctrinal de la iglesia, sino a la unidad social de la comunidad política. Entonces hay gobernantes civiles, emperadores, en la Europa primero de finales del Imperio Romano y el Imperio llamado después bizantino, que dicen lo mismo, pero no solamente les separan de la comunidad, sino que dicen, usted no puede quedarse aquí, queda expulsado de mi reino. Y aquí viene la palabra exterminar. Exterminar significa sacar de los límites. Terminus significa en latín la frontera, el límite. Entonces, exterminar, usted queda desterrado. Después pasó a significar lo que ahora entendemos nosotros, que es matar a todos. Pero al principio no era así. Usted, Señor, no es como nosotros, váyase. Hay una excepción, que son más tarde los judíos, que tienen un estatus especial que se les permite quedarse. Y en España se les permite quedarse también a los musulmanes, hasta cuando vienen las expulsiones por otras razones que veremos Dios mediante dentro de 15 días. Entonces, ¿qué sucede? Que las herejías no tienen, digamos, una problemática especial. Pero, ¿cómo se sabe que alguien es o no es hereje? ¿Quién se encarga de averiguar eso y dictaminar? Sí, señor, este es hereje, sale de la comunidad. Los obispos. Los obispos son los que tienen en primera instancia ese deber. Por eso en la iglesia se les llama guardianes de la fe. La palabra obispo viene del griego episcopos. En términos etimológicos sencillos, el que mira desde arriba, episcopein. Pero esto significa el que vigila, el que cuida, el que garantiza que todos los que están bajo su dependencia estén dentro de la ortodoxia, de lo que la iglesia enseña desde siempre. Son los obispos, no hay ningún problema. Esto sucede durante los primeros 1200 años de la iglesia, hasta que aparece una herejía nueva. Perdón, no es tan nueva, pero aparece en Europa porque antes estaba restringida al oriente con influencias paganas de otras religiones, etc. Esta nueva herejía se llama el maniqueísmo, que llega a Europa. En Europa se llaman también los cátaros. Vamos a ver enseguida por qué. En pocas palabras, ¿qué enseña el maniqueísmo? San Agustín también estuvo un tiempo bajo esta creencia, ¿verdad? Que existen dos principios universales que gobiernan el mundo. Un principio bueno y un principio malo. En algunas ramas, estos dos principios son coeternos, existen desde siempre. En otras ramas del maniqueísmo,
El mal viene de una criatura creada por Dios, pero que, como digamos así, como que se independiza, ¿ya? Y él provoca el mal. Esto es una doctrina vieja, como digo, que viene de Oriente, donde ahora están más o menos Afganistán, Irán, por ahí. Cuando llega a Europa, comienzan a decir otras cosas, porque hay unas influencias también griegas de Platón, etcétera. No me quiero ahondar en esto. El espíritu es bueno, la materia es mala, dicen ellos. No se olviden que para nosotros la materia también es buena, está en el Génesis. Y vio Dios que esto era bueno. Para nosotros la materia es buena. Bendito sea Dios. Ya, indudablemente, de aquí sacan consecuencias estos señores. Si la materia es mala, oigan bien, el matrimonio es malo, porque el matrimonio es la unión de dos cuerpos que a su vez producen un cuerpo nuevo, que es materia. Luego eso es malo, es algo demoníaco. Se prohíbe el matrimonio. La idea es que la humanidad desaparezca por medio de estos señores llamados cátaros. Por eso los cátaros se llaman a sí mismos cátaros, en griego katharoi, los puros, los que no contraen matrimonio. Paréntesis, es un poco puertas para afuera, porque puertas para adentro no eran tan puros, pero es otra historia. Además, hay otro elemento, y esto incide muchísimo en lo que viene, otro elemento que es el orden civil, el orden material de la sociedad. Hay un gobernante, hay leyes, y eso es materia también. ¿Qué dicen los cátaros? No tenemos nosotros que obedecer al poder civil. Y sobre todo, en esa época, Edad Media, van contra lo que era la argamasa que unía a la sociedad, que era el juramento de fidelidad y el juramento de protección. Rápidamente, en la Edad Media, sobre todo Francia, Alemania, Inglaterra, Polonia, Italia, en España mucho menos, por otras razones, pero había lo que se llama el feudalismo. En el feudalismo, en teoría, pero en general, todo hombre debe tener un señor que le proteja. Y este hombre se llama vasallo, jura lealtad a su señor y el señor jura protección al vasallo. Todos juran lealtad al rey. ¿Y cómo se jura? Se jura en esa época por la Biblia, por Dios nuestro Señor, por la Trinidad, etc. Son juramentos sagrados. Sagrados. Paréntesis, también los paganos juraban de manera sagrada. Sobre esto hay también una serie de cosas interesantes. En todo caso, si es que estos cátaros que vivían sobre todo en el sur de Francia y en la Lombardía, norte de Italia, comienzan a decir que no hay que obedecer al rey, que no hay que mantener el juramento de fidelidad, ahora hay una preocupación, ya no en la iglesia, sino en el poder civil. El emperador de Alemania, Federico II, que tenía dominio sobre Lombardía, lo que ahora es la capital Milán, ¿verdad? Y el rey de Francia, el tristemente célebre Felipe el Hermoso, al sur de Francia estaban los cátaros, en lo que es la Provenza, esa región, y esto es peligrosísimo. Estos señores dicen que no nos tienen que obedecer. Están además dando una vuelta radical a la sociedad. Estos señores no son solamente herejes. Si están afirmando que no se debe obedecer al rey, se convierten en delincuentes políticos. Ahora les llamaríamos terroristas. En esa época se les llama justamente de reos de lesa majestad, reos contra el poder del rey. Entonces, aquí viene el problema. Estos señores son herejes frente a la iglesia, son delincuentes políticos frente al poder civil. De acuerdo con las viejas leyes romanas, ¿cómo se castiga la traición, el delito de lesa majestad? Se castiga con la muerte. Eso está en el Código Romano, en el derecho civil romano, derecho civil penal y fin romano. Este es
algo que viene. Y en Edad Media, ese derecho civil y penal romano se mantiene. Ahí está el Código de Justiniano, las pandectas, etcétera, con algunas reformas justamente introducidas por la Iglesia para suavizar ciertas cosas, en fin. Pero en todo caso, ¿quién es el que tiene miedo a los herejes en cuanto subversivos? El rey y el emperador. Entonces, el emperador de Alemania, Federico II, el cual, entre paréntesis, también tuvo problemas con el Papa por otras razones, le dice al Papa: oiga, ayúdeme. Yo quiero encontrar a estos señores que no me quieren obedecer, pero resulta que al mismo tiempo son herejes. Usted ayúdeme a buscarles. 1. 2. Estos señores cátaros no eran precisamente unas peritas en dulce. No. Cuando se van extendiendo por el sur de Francia, también cometen crímenes, asesinan a los católicos, queman iglesias, imponen su religión. Por eso, en varios pueblos de Francia, cuando alguien parece que es cátaro, a veces es asesinado por la gente, un linchamiento popular. Ese es cátaro, le matamos. Entonces, ¿qué hace el Papa? Dice: yo tengo que evitar también que haya abusos. A veces también me estoy olvidando el poder civil, no el rey directamente, pero un gobernador, un alcalde, también manda a justiciar a alguien acusado de hereje, porque es un delincuente civil, de acuerdo con las leyes de ese tiempo, no voy a meterme mucho más. Pero el Papa dice: no, pues esto no puede ser. Primero tenemos que garantizar que se persigue, se busca a los auténticos herejes. Segundo, tenemos que impedir que el poder civil aproveche de eso para venganzas personales, para controlar la sociedad, etc. Entonces, el Papa funda una institución para buscar a los herejes. Eso significa la palabra Inquisición. Inquisición viene del latín inquirere, buscar. Antes, si aparecía un hereje, pues el obispo intervenía. Ahora, en cambio, se da un paso más. Hay que buscar, y eso se encarga primero a los obispos. Pero cuando se ve que la marea de los cátaros en el sur de Francia y en el norte de Italia es demasiado grande, se busca un tribunal especial. Se llama tribunal, aunque no es exactamente un tribunal, pero así se le llama. Este tribunal está formado por eclesiásticos, especialistas en teología, porque ¿quién puede determinar si alguien es hereje o no? Un teólogo. Él puede saber si es hereje o no. Entonces, el Papa dice: sí, señor, ¿verdad? Allá por 1200 y pico, se establece para esas regiones, no para la Iglesia Universal, para el sur de Francia, la Provenza, el Languedoc, para el norte de Italia, la Lombardía, y para Aragón, porque Aragón queda al lado del sur de Francia, como usted sabe por geografía, y podía haber también influencia cátara en Aragón. En otras partes no hay Inquisición, no hay. Solamente en estas regiones. Entonces, hay una serie de normas dadas por el Papa que se basan en el derecho de su tiempo. Por ejemplo, el proceso es secreto. En todos los tribunales de esa época, hasta el siglo XVIII, los juicios eran secretos, no eran públicos. Segundo, no se admite abogado defensor. ¿Por qué? Porque se dice: no necesita defensa este señor para saber si es hereje o no, basta que diga lo que cree. Después ya sí se pondrá abogados defensores casi inmediatamente, también para que le orienten muchas veces a personas ignorantes que no sabían mucha teología. Mire, esto es así, esto es así, ya, entonces se admite. También se regula las acusaciones. Se suele decir que, por ejemplo, esto está en muchas partes, las acusaciones anónimas,
que bastaba acusar de manera anónima, a veces la dice con un papel, en épocas en que el papel era casi tan precioso como el oro, ¿no? Pero bueno, ya no es verdad. No se aceptaban acusaciones anónimas de herejía. Tenía que haber dos acusadores, no uno, dos, para iniciar el proceso, con una acusación que fuera verosímil, que se estudiaban, ¿verdad?, los miembros del tribunal, y además, una vez que se le acusaba a alguien de ser hereje, este señor tenía el derecho de escribir una lista de las personas que eran sus enemigos seguros, probables o posibles, porque esos no podían ser testigos en su contra. Esa era una garantía para el acusado. Y esto se mantiene hasta el final. Se admite la tortura, un poco después el Papa admite la tortura, que lamentablemente era también un proceso aceptado en todos los tribunales de la época. Ahora, en la Inquisición, en primer lugar, solo se administra la tortura cuando no hay otro remedio para averiguar la verdad. Tan es así que, tanto en la Inquisición medieval, como veremos después, dentro de 15 días, Dios mediante, en la Inquisición española, los especialistas este rato están de acuerdo que no se torturó a más del 1% de los reos. Esas imágenes que ustedes han visto en las películas, ¿verdad?, de extensas salas de tortura, ¿no?, llenas de condenados, sobre todo mujeres bonitas, ¿verdad?, ¿no? Eso es lo que incendia la imaginación de la gente, ¿verdad?, sobre todo con ciertas tendencias, en fin. No es cierto. Además, no era la tortura, esto lo dice un especialista francés de origen musulmán, no era la tortura indiscriminada, por ejemplo, de las dictaduras militares del siglo XX o de la Unión Soviética en el siglo XX o en Vietnam. No eran esas torturas, como digo, sin freno, no. La Inquisición tenía 5 torturas. Eso se mantiene también en la Inquisición española. ¿Cuáles eran las 5 torturas? La flagelación, también con número determinado. No se podía flagelar más porque había peligro de muerte. Segundo, el potro, como ustedes saben, era amarrar a la víctima y extender, digamos, alarlo de los extremos sin permitir que se descoyunte, pero claro, era dolorosísimo. Tercero, el trampazo. El trampazo era amarrarle, ¿verdad?, de las manos, alarle, subirle con una polea, soltarle y antes de que toque el suelo, agarrar otra vez la soga para que se dé un remesón, es el trampazo. Cuarto, el fuego, el poder quemarle sobre todo en los muslos, en las nalgas, no. Y quinto, la tortura del agua. Le echaban a la víctima en este potro, le ponían un trapo en la boca y le echaban agua para que se vaya ahogando. Indudablemente, estas 5 torturas no es que se aplicaban siempre, sino que se iban de la primera hacia la última. Casi nunca se llegaba a la última, casi nunca. Además, ojo, solo se podía administrar la tortura media hora. En algunos lugares se llegó a 1 hora. Más de 1 hora nunca. Y segundo, nunca se repetía. Eso que ustedes ven a veces en las películas, leen en las novelas, de que le torturan hoy día, le mandan a la celda y después vuelve al día siguiente y le siguen torturando, es mentira. Y repito, no lo digo yo, lo dicen especialistas de toda ideología este rato. La tortura nunca se repetía. Si la persona aguantaba la tortura y decía que no era hereje, quedaba libre, a menos que hubiese otras pruebas, ¿verdad?, externas, ¿verdad? Es que, señor, usted publicó esto y aquí dice que Jesucristo no es Dios, no, usted es un hereje. Ya, entonces, ustedes, me adelanto un poco. No sé si conocen en Cartagena de Indias
en Lima, en Murcia, en España, hay museos de la Inquisición con instrumentos de tortura. Todos, recalco y subrayo con rojo, y si quieren con morado también. Todos los especialistas dicen que esos museos están llenos de instrumentos falsos, que nunca se usaron en la Inquisición. Algunos ni siquiera existieron, fueron inventados en el siglo XIX para incentivar la imaginación de la gente. Otros instrumentos de tortura eran aparatos para otras cosas. No voy ahora a detallar eso por no alargarme. Pero ahora, como digo, se sabe esto y es cierto. Tan es así que hace unos 20 años aproximadamente, un grupo de especialistas en la Inquisición publicaron un manifiesto en Europa. Firmaron unos 30 especialistas rechazando estos museos y esas exhibiciones de instrumentos de torturas de la Inquisición. Diciendo eso no se puede aceptar, no es científico. Bien, entonces, venía el juicio, podía haber tortura, máximo, como digo, los estudiosos dicen que el 1% y no más. Además, otra cosa, de todos los juzgados por la Inquisición medieval, estoy hablando ahora de la medieval, ahora se sabe, porque se han regresado los documentos, que fueron condenados el 4,5% de los reos, no más. Todas esas historias, ¿verdad?, de miles de gentes quemadas en la hoguera, sobre esto voy a volver, no son verdad. Hay una historia por ahí que a lo mejor ustedes leyeron, en que se dice que hubo una cruzada contra los cátaros y rodearon una ciudad cátara, y cuando se rendían le preguntaron a un obispo, ¿qué hacemos con estos que se rinden? Mátenlos a todos, Dios reconocerá los suyos. Esto es un invento de 200 años después de esta cruzada de los cátaros. Hay gente que inventa cosas y la culpa no es nuestra. Mátenlos a todos. No es cierto. De ninguna manera es cierto. Ya. Pero, ¿cuáles son las penas? Supongamos que un acusado de herejía se demuestra que es hereje. Se demuestra, sí es hereje, pero se arrepiente. Pide perdón y se arrepiente. Se le condena a las paredes, que se decía. Las paredes eran la cadena perpetua, la cárcel. Condenar a las paredes era mandarlo a la cárcel. Pero en esto también hay constancia en la opinión de los historiadores, de los especialistas. Aproximadamente a los 10 años de cárcel ya eran liberados. Y aquí también a veces hay confusiones en las palabras, porque en los textos, me olvidé de traer, tengo por ahí un librito con los textos originales de la Inquisición, en latín, ¿verdad? Y está todo esto, me olvidé, la PB, ¿no? Pero en todo caso, se habla de emparedar, se le condena a emparedamiento. Ya, que dice la imaginación de caballo con fiebre. Emparedar significa ponerle a la persona de pies contra la pared y construir un muro delante, ¿verdad? Como aparece en la famosa novela de Manzoni y los novios con la monja de Monza, ¿verdad? Que para castigarle de sus pecados se le empareda. Eso no es verdad. Emparedar significa meterle en la cárcel y punto. Meter en la cárcel y punto. No es ponerle entre dos paredes con un pequeño orificio aquí para darle de comer y después se muera podrido, ¿verdad? Por razones que ustedes pueden comprender. No. Pero supónganse ustedes que este señor es hereje y no se arrepiente. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces le pasan al brazo secular. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importantísimo. La Inquisición no condena a muerte. Esto provoca reacciones de gente. No, si todo el mundo sabe que la Inquisición quemó a miles de personas. No es cierto. La Iglesia no tenía capacidad jurídica
para ajusticiar, para condenar a muerte. Desde el Imperio Romano, el ius gladii, que se decía en latín en el derecho de los romanos, el derecho de la espada, era privilegio del emperador, del gobernante. Solo él o sus delegados podían condenar a muerte. La Iglesia por dos razones no podía hacerlo. Primera, por esta ley que venía del Imperio Romano. El ius gladii, el derecho de matar, es privativo del emperador. Y segundo, porque la Iglesia lo que busca es la salvación de las almas. No puede condenar a muerte. Cuando más tarde hay condenados a muerte en los dominios del Papa, estos condenados no son condenados por el Papa en cuanto Papa, son condenados por un delegado del Papa en cuanto gobernador civil de ese territorio. No sé si me explico bien. Ustedes podrán criticar esto, sí, con todo derecho, allá ustedes, ¿verdad? Pero quiero decir que la ley es esa, solo puede condenar el poder civil. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Hemos decretado que el señor Perico de los Palotes es hereje. Pásenlo al poder civil. El poder civil, ¿qué dice? Este señor es hereje, por consiguiente es traidor al rey. ¿Cuál es la pena desde tiempo de los romanos para el traidor al rey? La pena de muerte. ¿Y cómo se aplica la pena de muerte a los traidores al rey desde tiempo de los romanos? La hoguera. Entonces, toda pena de muerte no viene de la Inquisición, del tribunal, viene de la autoridad civil. Tan es así que algunos años más tarde de esta búsqueda de cátaros en el sur de Francia, en esa época, Felipe el Hermoso, cuando persigue a los templarios, les acusa de herejes ante la Inquisición los juzga y los declara inocentes, no son herejes. ¿Qué hace el rey? Les arranca de manos de la Inquisición, les hace juzgar por algunos amigos suyos, que les declara herejes y les queman. Por eso es que Jacques Le Molay, el gran maestre de los templarios, le emplaza al rey ante el tribunal de Dios. Y ustedes saben que la tradición dice que murió a los pocos meses, después de ser ajusticiado Jacques Le Molay. Eso hace Felipe porque él tiene la capacidad de condenar a muerte. Pero claro, para justificar eso debe ser antes declarado este señor hereje o, en este caso, traidor al rey. Este es un poco el resumen, ¿verdad?, hasta aquí de lo que era la Inquisición. Con el paso del tiempo, además de estas herejías evidentes, la Inquisición amplía por disposición del Papa en algunos casos, más tarde de los reyes de España, amplía a otros delitos. Por ejemplo, el sortilegio, el pacto demoníaco, la hechicería. ¿Por qué? Porque esto también es una forma de herejía. A partir del siglo XIV, también la Inquisición, por ejemplo, persigue a los adúlteros. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque se piensa que el adúltero está negando con su conducta la sacralidad del matrimonio. Está negando que para los católicos el matrimonio es un sacramento que hace que las dos personas, ¿verdad?, se unan para siempre hasta la muerte de uno de los dos. ¿Ya? Entonces, si es que es adúltero, está yendo contra lo que dice la Iglesia, es un hereje. Igual la sodomía también era condenada como una herejía. En la Edad Media, hasta el Renacimiento, el Estado, los reyes, quemaban a los sodomitas por un delito político. Parece mentira, pero es cierto. La blasfemia, el sacrilegio, en fin, por estas razones. Entonces se va ampliando, pero lógicamente no siempre es fácil probar una blasfemia, un sacrilegio, en fin, pero este es un poco el resumen, ¿verdad?, de lo que es la Inquisición medieval.
Falta un aspecto que quisiera yo mencionar ahora, porque es muy importante y también llena los libros, las películas, las novelas, la serie de televisión, la famosa casa de brujas medieval. Para que las cosas queden claras, en la Edad Media no hubo casa de brujas, así de simple. No hubo casa de brujas. En la Edad Media no se quemó una sola bruja. Eso es producto de un invento posterior, que voy a explicar enseguida rápidamente. La famosa casa de brujas comienza más tarde en el Renacimiento. Y además, la inmensa mayoría de brujas y brujos no fueron quemados por la Inquisición o la Iglesia Católica. La inmensa mayoría de brujas fueron quemadas por los protestantes en la Alemania luterana, en la Escocia calvinista y en las 13 colonias norteamericanas puritanas. En España, donde se dice que los bosques desaparecieron por las hogueras de la Inquisición, que a veces la noche parecía día de tantas hogueras por la Inquisición, no se llegó a quemar más de 100, 200 brujas en toda la historia de la Inquisición. En Alemania luterana, fueron quemadas por las autoridades civiles, allá no había Inquisición, más de 20.000 mujeres. Algunos dicen que más, pero pongamos la cifra mínima, 20.000. Y de eso no se habla entre paréntesis. Entonces, no hay casa de brujas. ¿De dónde surge esto? Hay autores muy serios en el siglo XIX que defienden la casa de brujas rápidamente, para dar paso después ya a las preguntas, ¿no? En el siglo XIV vivía en Italia un famoso jurista llamado Bartolus de Sassoferrato. Este señor jurista daba respuestas a consultas jurídicas, las llamadas responsa o también concilia, sobre diferentes temas. Eso se recogía y servía como una especie de libro de texto para los estudiantes de derecho y para los jueces, ¿no? Porque eran famosos estos juristas. Años más tarde, un par de siglos más tarde, otro señor, ¿verdad?, Battista Piotto, falsificó una serie de responsas del señor Bartolo sobre casa de brujas y condena a brujas. Falsificó, no existían. Pero él no se sabe por qué lo hizo. Paréntesis, en Italia hubo toda una industria de falsificar documentos de diferentes tipos. Se falsificaban también bulas pontificias, se falsificaban decretos de los reyes. Era una industria muy floreciente. A veces para tener algún respaldo, ¿verdad? Yo puedo hacer porque tengo un decreto del reino, que era falso. No sé si les conté la otra vez que esa famosa bula, digamos, en que el Papa autoriza a los Borgia a cometer toda clase de delitos, ¿no?, que publicó Cristóbal de Ancotena en su genealogía de los Borja. Mentira, eso no es cierto, es una falsificación. Pero así había. También aquí hay falsificaciones. Y para completar esto de Yapa, en el siglo XIX, un francés, Etienne de la Motte Langon, falsificó decenas de juicios de brujas, de respuestas de juristas sobre brujas, como si fueran verdaderas. Bueno, este señor fue un falsificador, digamos, osado. Falsificó memorias de María Antonieta, cartas de Napoleón, cartas de Newton a Pascal, de Pascal a Newton. Se llegaron a falsificar cartas de María Magdalena a Jesús. Eso más en francés. No, ya. En todo caso, este señor falsificó. Lamentablemente, un conocido historiador alemán, Joseph Hansen, que como buen alemán escribió una pequeña introducción a la casa de brujas en 12 tomos, ¿no? Zauberwahn, ¿verdad? Él creyó que estos documentos publicados tanto por el señor Piotto como por el señor de la Motte Langon eran auténticos.
y publicó eso como verdad. Este rato ya nadie, bueno, no, casi nadie cita a Hansen. ¿Por qué? Porque se sabe que lamentablemente las fuentes que usó son falsificadas. Acabo de leer un libro en estos días en donde le citan a Hansen, pero el autor es un autor que no tiene la menor capacidad histórica. En la portada del libro estuve tentado de poner plata botada, porque compré con un regalo de Navidad. No vale para nada, cita a Hansen. Porque si ustedes investigan y leen, como digo, a Henningsen, a Didier, a Contreras, a Borromeo, a Kamen, a los grandes estudiosos de la Inquisición, nunca cita ya a Hansen. Igual tampoco se cita a Jules Michelet, otro famoso historiador francés que habla de la casa de brujas, pero todo inventado, basado en estas cosas. Entonces, para terminar, saquémonos de la cabeza también esta idea que está extendida en todas partes, aún dentro de ambientes católicos, de la casa de brujas. La Iglesia Católica en la Edad Media no creía en brujos. Yo les podría citar ahora textos de papas, de obispos, etcétera, que dicen, esos son supersticiones, no hagan caso. A veces sí se persigue, como digo, sortilegios, actos de magia, eso sí, ¿verdad? Pero la brujería, que es toda una concepción de grupos de mujeres que adoran a Satanás, que hacen aquelarres, eso la Iglesia nunca aceptó. Y además no es verdad. No, ningún historiador serio acepta que haya habido aquelarres y esas cosas, y peor aún los vuelos con escoba y estas cosas. Pero bueno, en todo caso, esto rápidamente. Antes de darles la palabra para que hagan preguntas, en la charla de la otra vez, algún joven me preguntó si tenía la fuente para lo que yo decía sobre la esclavitud de los blancos. Si ese joven está aquí entre ustedes ahora, aquí tengo ya la cita, ¿verdad? Para que, si quiere investigar, conseguir ese libro, pues aquí está, si está aquí, no, lo tengo aquí. Bien, entonces muchas gracias, Padre, pasemos a las preguntas, ¿verdad? Para no alargarnos demasiado y no se cansen y no se vayan a dormir. Muy bien, amigos, hasta esta parte, entonces, como les habíamos anunciado, la presentación de corrido, y ahora vamos a escuchar algunas inquietudes de parte del público, de parte de los asistentes, que seguramente son también inquietudes que ustedes tienen en su casa. Así es que vamos a ir escuchando pregunta tras pregunta y, por supuesto, las respuestas del especialista. Ya, rápidamente, los templarios eran una comunidad que al mismo tiempo eran religiosos y soldados. Hacían los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y estaban dedicados en principio a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa a visitar el Santo Sepulcro. Tenían su convento, digamos, junto al Templo de Jerusalén, y ahí viene el nombre de templarios, según una tesis. Más tarde, cuando ya se dan las cruzadas, también combaten, porque son caballeros. El caballero es el encargado de combatir por las buenas causas. No, esto es otra historia, y eso hacen. Como solamente se podía ser aristócrata de la clase noble para ser caballero, esta orden se convirtió en una orden muy rica, porque los jóvenes entraban con sus bienes, con su herencia. Además, los reyes les donaban muchos bienes. Dije el otro día que hasta el rey de Aragón les donó el reino, ¿verdad? Lo cual no era posible por las leyes. Pero en todo caso, eran hombres muy poderosos que hacían mucho bien, ayudaban a la gente, y eso concitó la envidia, concitó la ambición de Felipe el Hermoso, que acabó con la orden, les quemó a todos y se quedó con los bienes. Era un ladrón, ¿no? Como cualquier otro, aunque fuera rey. Eso en resumen, ¿verdad? Ya. Todas esas historias de que adoraban al diablo, de que hacían ritos satánicos, Baphomet, que eran homosexuales,
A veces la imaginación de la gente traduce toda una perversión mental. Los templarios tenían un sello en donde se ve a dos caballeros montados sobre el mismo caballo, lógicamente el uno detrás del otro. Ah, son homosexuales. ¿Qué es lo que quería decir ese sello? Que se ayudaban mutuamente cuando uno de los dos perdía su caballo, porque el caballero debía tener caballo. Si le matan al caballo, ¿cómo se mueve? Van los dos juntos, era un signo de fraternidad. Pero cuando hay gente, ¿verdad?, con mente de rata de alcantarilla, de prostíbulo, entonces siempre se piensa mal. Por favor. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Desde siempre ha habido historiadores que, aún partiendo de la documentación que se repetía, como digo, de un autor a otro, ya decían, esto no es cierto, aquí hay exageraciones, aquí hay mentiras. Por ejemplo, cuando el señor Llorente, el primero que escribe una historia de la Inquisición española, que veremos más el próximo, ya, habla de 200.000 muertos, no, pues eso no es cierto. O que se torturaba a todo el mundo, o que, como dije antes, estaban las sentencias ya dictadas. No, si hay estudios serios con las limitaciones de antes, hay desde siempre que dice un ratito, pero también hay personas, también muy católicos, que dicen, qué vergüenza, aquí la iglesia se equivocó. Pero esto en general no llega al gran público, es lo que pasa, está solamente un poco en el ámbito de los especialistas, no llega al gran público. Y es la pena, porque la gente, ¿cómo aprende historia? ¡Qué pena! La gente aprende entre comillas, ¿verdad?, historia, en las películas, en las novelas, en las series de televisión. Rápidamente. Alguna vez yo enseñaba en la universidad y dije algo, y una chica saltó y dijo, eso no es cierto, porque en la película Estigmata se dice tal cosa. Yo me quedé de una pieza, ¿no? Bueno, los chicos se rieron porque me puse morado de las iras, ¿no? ¿Ya? Primero le dije, no se dice estigmata, se dice estigmata en griego. Y segundo, es una película llena de mentiras, pues. Si crees en las películas, perdóname. Cuando yo estaba en secundaria, en segundo curso, el profesor me preguntó qué tamaño podía tener una ballena. Yo le dije, tantos metros. Perdón, al revés. Le preguntó a mi compañero de al lado, que le decían de sobrenombre el cura Flores, ¿no?, ¿qué tamaño puede tener una ballena? Y él dijo, puede tener unos 300 metros de largo. Yo me reí, mal hecho, chico del segundo curso, me reí. Y él me dijo, ¿qué, no viste Pinocho? Eso pasa ahora. Ya, dije rápidamente que la bruja es una persona que pertenece a una asociación de brujas. En eso consiste la brujería, técnicamente hablando. La bruja no está sola, es siempre una comunidad que se reúne en los aquelarres para adorar al demonio y otras cosas más. En cambio, los ritos demoníacos se pueden hacer de manera individual. Ya. Me adelanto un poco, ¿verdad?, a un caso que sería de la próxima vez. En Lima, en el Callao, para ser más exacto, vivía una mulata nacida en Latacunga que fue acusada de ritos demoníacos. Y el inquisidor le pregunta, ¿usted ha llamado, ha invocado al demonio? Y dice, sí. ¿Y se le presentó? No, nunca. O sea, hacía el rito, pero no le resultaba. Después confiesa que también hacía lo del famoso vudú, que ponía alfileres a unos muñequitos. ¿Ya? Al final le condenaron primero a destierro, ¿no?, que deje el Callao, vaya a otra parte, y a que se bañe todas las semanas con agua fría. A eso le condenaron, porque pensaban que esto era una especie de locura, y en ese entonces se pensaba que la locura, no tan grave, podía curarse con baños de agua fría. Para ser exacto, la Inquisición se funda, digamos, ya con un decreto del Papa en el año 1215.
Ya, Y dura hasta 1600. ya. La primera Inquisición termina un siglo y medio después. Luego se funda otra Inquisición, de la cual hablaremos dentro de 15 días, que es la Inquisición española. La Inquisición española se funda aproximadamente en 1469 y termina en 1830 aproximadamente. Ya. No, eso es lo que los protestantes, como se llama, aluden para decir que son mucho más tolerantes que nosotros, que no hay una Inquisición protestante, ¿verdad? Sobre esto quiero ampliar más la próxima vez, pero dada la pregunta, no hay una Inquisición protestante, para decir, no hay un tribunal para juzgar herejes, porque en el mundo protestante, quien juzga a los herejes es el poder civil. En Alemania, por ejemplo, en estas brujas, como acabo de decir, quemadas en grandes cantidades, quienes juzgan a estas personas son lo que aquí llamaríamos los alcaldes, los burgomaestres, ya, ellos son los que juzgan, o el poder real. Y no siempre se persigue a las brujas. Nosotros, sobre esto también sería interesante ampliar. La Inquisición española quema en toda su historia no más de 3,000 personas, varias de ellas en efigie, para decir el muñeco, y ahí viene la costumbre del año viejo. No. En Suecia, cuando el rey Gustavo Adolfo impone el luteranismo, solo después de una batalla, porque los campesinos no querían dejar la fe católica, mata a 14,000. Y eso los protestantes nunca dicen. Y los católicos no lo saben y nos avergonzamos la Inquisición, la Inquisición, la Inquisición. Sin hablar de las matanzas de Isabel I de Inglaterra, sin hablar de las matanzas en Escocia o de las persecuciones en Estados Unidos en el siglo XIX, por si acaso. ¿La otra pregunta? Sí, esa leyenda, bueno, hay cosas que vienen también por razones o asuntos políticos, ¿no? En Italia también hay acusaciones a la iglesia de parte de católicos contra España, porque España dominó Italia varios siglos y eso a los italianos pues les caía muy pesado, ¿no? Los españoles se pasearon por Italia como si fueran su patio trasero, en Lombardía y en Nápoles, ¿verdad?, durante siglos. Pero sobre todo son los protestantes, primero holandeses, los calvinistas, los que comienzan a atacar a la iglesia porque España era dueña de Holanda y Bélgica. Eso era parte de la Casa de Borgoña y Carlos I de España, V de Alemania, hereda eso por parte de su abuela, ¿no? Entonces, y después Guillermo, si no recuerdo, de Orange, quiere independizarse y lanza todas estas calumnias, no. Y olvidándose lo que hacen ellos mismos, los holandeses, por ejemplo, en Indonesia, en el sur de África, etcétera, no, matanzas de miles de personas, ¿verdad?, para imponer su comercio y matar a los católicos también. No se olviden, por ejemplo, que en Suecia, Noruega, Dinamarca, hasta 1860, si un sueco, danés o noruego se convirtió al catolicismo, era desterrado. 1860. Hasta 1830 en Inglaterra los católicos, salvo excepciones por ser nobles, no tenían derechos. Y hasta este rato en Inglaterra, el rey no puede ser católico. Solo como ejemplos, ¿no? Ya, nosotros los católicos, ya, un ratito. Aquí hay que distinguir con claridad una cosa. Si nosotros entramos en la Iglesia Católica, aceptamos lo que ella enseña. Se puede conversar, se puede discutir, se puede analizar lo que la Iglesia enseña. Pero lo que nosotros no podemos, si queremos ser católicos, es negar lo que la Iglesia enseña. Ahora, ¿qué es lo que dice el Papa en el siglo XIII? Lo que dice el Papa es que los laicos que no han estudiado teología no discutan de religión. Que eso discutan los doctores. Eso está en un decreto del Papa, ¿verdad?, de esa época. Igual,
El Papa dice en esa época, de ahí viene otra calumnia, que no se pueden leer las Biblias traducidas por los cátaros, porque los cátaros al traducir la Biblia adulteraban los textos para adaptarles a sus creencias. Entonces los laicos no podían saber si esa traducción era exacta o no. Entonces los laicos no tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica, desde tiempo de San Pedro, desde Jesús, esta diferencia entre la iglesia docente y la iglesia discente. ¿Qué es la iglesia docente? La parte de la iglesia donde están los pastores que enseñan lo que es la fe. Nosotros aprendemos eso. Si no hemos estudiado, también podemos estudiar teología. Y supongamos que hemos estudiado teología. Podemos hablar, podemos conversar, pero no podemos enseñar de manera oficial lo que la iglesia enseña. Entonces, hay un cierto límite para la discusión. No sé si me explico bien. Hay un cierto límite. Aquí, ¿qué es lo que se pide a los católicos? Primero, estudiar el catecismo, eso sí. Hay personas que hablan y hablan y hablan de la fe sin haber abierto ni media página del catecismo. Yo me acuerdo en un gobierno anterior que un político decía, el Evangelio dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Un ratito, señor, antes de decir eso, usted leyó lo que eso significa, estudió todo el contexto, estudió lo que dicen sobre eso los padres de la iglesia, los grandes teólogos, los historiadores, o lo que a usted se le ocurre. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es esto, justamente no comenzar a decir lo que a mí se me ocurre, porque a mí se me ocurre. No sé si me explico bien. No. Si quiero conversar, si quiero discutir de asuntos de la iglesia, primero me informaré, primero estudiaré, por lo menos leeré el catecismo. No sé si me explico bien, ¿no? Pero así, decir, yo no creo en eso, qué pena. Entonces, si usted no cree en eso, ya no es católico, ¿no? Ese es el resumen, ¿no? El resumen. Por ejemplo, alguien dice, yo soy católico, pero no creo en el arrepentimiento porque nadie comete pecados. Eso es protestante, no es católico. Pero eso no es herejía. ¿Perdón? Eso no es herejía. Eso sí es herejía, claro. Porque nosotros creemos que la fe debe estar acompañada por las obras. Lean la epístola de Santiago. No se puede condenar a nadie por pensar, porque eso no se sabe hacia afuera. Ahora, hay otra cosa. El cardenal Newman, el famoso converso inglés, decía que la fe es también la capacidad de soportar las dudas. Uno puede tener muchas dudas, ¿verdad? Plantearse dudas sobre la propia fe, etcétera, la moral, en fin. Sí se puede plantear, al fin y al cabo somos seres humanos. Otra cosa es cuando ya se abre y se predica. Yo no creo en que Jesús, bueno, por decir, yo no creo que el matrimonio sea indisoluble. Qué pena, usted está dejando de ser católico. No sé si me explico bien. Pero si solo lo tiene para adentro, eso juzgará a Dios. En última instancia es quien juzga, ¿no? Ya Jeremías dice en la Biblia que el juicio solo es de Dios. Por hablar. La Inquisición no condena opiniones, ese es otro error. No condena opiniones, la Inquisición condena aquello que va contra el orden, ¿verdad? ¿No? Tanto doctrinal como político, lo que dije al principio. Ya, sobre el caso Galileo, ¿no? Sobre el caso Galileo les voy a pedir paciencia porque espero hablar toda una charla sobre eso, ¿no? Explicar antecedentes, qué es lo que pasó, etcétera, de una manera más amplia, ¿verdad? Sí, lo veremos el próximo día, dentro de 15 días, un ratito. De hecho, yo tengo un pequeño artículo publicado sobre la Inquisición, que en Quito nunca funcionó, porque se iba a Lima, pero los casos de Inquisición de gente nacida en nuestro reino de Quito. No, oficiosamente al principio el Papa encarga a los dominicos, porque eran famosos por ser buenos teólogos, haber estudiado bien la doctrina,
Por eso se llaman padres predicadores, es el nombre oficial de los dominicos, no ordinis predicatorum, porque sabían teología. Pero puede ser inquisidor cualquier sacerdote de cualquier institución o también los sacerdotes del clero secular. Lo que se requería era que fueran teólogos que habían estudiado, ¿no? Eso sí, en general, esto me olvidé de decir, en general los inquisidores fueron personas muy sabias, muy correctas, muy sensatas, contrariamente a lo que se pinta en las películas. Hay dos inquisidores en la Edad Media que fueron un poco exagerados y realmente se portaron mal. Conrado de Marburgo en Alemania, que comenzó a hacer una serie de juicios demasiado apresurados y los caballeros lo mataron. Fueron y le mataron. Y otro en el sur de Francia, Roberto Le Bourg, Roberto el Búlgaro, que era un cátaro converso, que también comenzó a mandar quemar gentes. Enseguida le dijeron al Papa, esto está pasando, y el Papa le suspendió y le confinó en un monasterio. ¿Le parece a usted inquisidor al señor Ptolomeo, que dijo que la tierra no es plana y que la tierra es central y que el sol gira alrededor de la tierra? ¿Le parece a usted inquisidor Ptolomeo y sus seguidores? No, Ptolomeo fue el que dijo que la tierra es... Plana. No, que la tierra es redonda se sostiene desde tiempo de los griegos. Durante toda la Edad Media se enseñó que la tierra es redonda. Eso que se dice en algunos libros de escuela y algunos también universitarios, ¿no? Un libro por ahí pésimo, perverso, horrible, se llama Ideas, ¿no? Malísimo. No, no es cierto. Desde Aristarco de Samos se sabe ya que la tierra es redonda. Lo que se decía, Ptolomeo decía, es que la tierra es el centro y el sol gira alrededor de la tierra. Viene después Copérnico, que era sacerdote, y a Copérnico nadie le condena, perdón, me equivoco, a Copérnico le condena Lutero. Lutero dice, habría que quemarle a este señor por decir que la tierra no es el centro del universo. Años más tarde viene Galileo, del cual hablaré el próximo día, no el próximo, después de algunas semanas, ¿no? Hablaré del proceso de Galileo sobre esto de que la tierra gira alrededor del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Copérnico publica su libro de Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de los orbes, nadie le condena, nadie. Es más, escribió ese libro a petición del Papa para poder reformar el calendario. Nuestro calendario viene de los cálculos de Copérnico. Y el Papa Gregorio fue el que le mandó, etcétera. Bueno, imposible, en fin. Sobre eso volveré, como digo, con más calma antes. Había una mano por allá al fondo, perdón. Ya, en Oriente no hay Inquisición. En Oriente se mantiene la vieja costumbre de que son los obispos los que cuidan la fe de los fieles. En toda la iglesia oriental, en las iglesias autocéfalos que se llaman ellas mismas, no hay Inquisición. Como dije, en Europa tampoco hay Inquisición en todas partes, solo en ciertos lugares. ¿Ya? Ya, no es un inquisidor. Ahí hay un problema también de un tribunal amañado por razones políticas, ¿verdad? Ya no es Edad Media eso, ya es modernidad, 1400 y pico, ¿verdad? Amañado por razones políticas con unas manipulaciones lamentablemente sórdidas de ingleses y borgoñones. Es un grupo, también hay varios obispos culpables, ¿no? de esa condena, ¿no? Eso es cierto. La iglesia no tiene autoridad para prohibir esas cosas. Es un asunto civil, no. Es un asunto de los investigadores, de la honestidad de los historiadores, de quienes organizan eso. Ya, en nuestro Museo Metropolitano, aquí en Quito, por ejemplo, no estoy hablando ahora de asuntos eclesiásticos. El famoso Museo de Cera
está en un lugar en donde no estaban los presos. Los presos no estaban ahí donde están ahora en esa imagen, ¿verdad?, del museo frente al Palacio de Gobierno, el antiguo cuartel real. Eso no es cierto. En ese museo, por ejemplo, había, no sé si siga, un cuadro de Eugenio Espejo que dice que era masón. Es falso. Hay una imagen del padre Juan de Velasco vestido de civil y era sacerdote. ¿Qué puede hacer la iglesia para decirle, oiga, señor, usted está falsificando la historia? Eso es culpa de los historiadores que organizaron el museo, ¿no? Y cuando uno les critica y les protesta, le insultan a uno y no hacen caso. Ya, ahora, pasa otra cosa también. Hay que reconocer que en general la iglesia, los obispos, en fin, qué pena, es una pena, tienen poca preocupación por lo cultural. Eso sí es cierto. Me disculpa, padre, ¿no? Pero la iglesia está muy preocupada por asuntos sociales, por asuntos de ese tipo, y se ha descuidado lo cultural. ¿Dónde están las grandes instituciones culturales católicas ahora en el siglo XXI? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué publican? ¿Eso es cierto o no? Nadie cuenta, por ejemplo, todas las quemas de bibliotecas eclesiásticas en tiempos de Alfaro. Nadie cuenta eso. Se olvidaron. Pero me salgo de la Inquisición para dar ejemplos de que tergiversaciones habrá siempre. No se olviden que el demonio es el padre de la mentira. No, eso no traje el texto, lo puedo traer la próxima vez. Esa también es una mala lectura de gente que lee los periódicos, ¿verdad? No va al documento original. El Papa pidió perdón por la Inquisición, por la conquista de América, etc. No voy a entrar a la discusión teológica si se puede pedir perdón por algo que hicieron unos señores hace 500 años. Es una discusión teológica, moral, en la cual no me voy a meter. Les dejo la inquietud, ¿ya? Pero el Papa pidió perdón por culpas generales de los católicos contra determinados grupos. Pero no menciona la Inquisición, no menciona la conquista de América. El próximo voy a traer el texto para leerles, ¿no? Me olvidé hoy día. No, eso no es herejía. Eso es una falta de otro tipo que se podría llamar, me puede corregir el padre, disciplinaria, ¿verdad? No cumplir lo que la iglesia manda, ¿verdad? Porque ahora, otra cosa sería alguien que diga, no voy a misa porque no creo en la misa, eso es otra cosa. Pero no voy a misa, qué pena, usted está viviendo una vida que no es la correcta. Ya. N veces uno escucha, soy católico pero no fanático. No, perdóneme, la única forma de ser católico es ser fanático. Vale decir, ¿en qué sentido? Ser entregado totalmente a la fe. Fanático viene de la palabra fanum, templo. Vale decir, uno debe estar totalmente entregado a la fe que tiene. Esas fes así más o menos, ¿no? Pero bueno, Dios sabrá cómo nos recibe, ¿no? Con nuestras debilidades, nuestras falencias, etc. Dios es Padre. Claro que Dios es Padre no significa que dice, mataste a tu abuelito, no importa, veme. No, uno tiene que arrepentirse primero, ¿no? En internet hay en castellano un portal que se llama Apologeticum. Creo que es apologeticum.com, una cosa así. Es un portal serio, sólido. Después también ustedes pueden leer Info Católica, Religión en Libertad, Info Vaticana, son serios. Y también hay artículos muchas veces históricos. No les aconsejo religión digital, no les aconsejo. El señor Vidal desbarra. CENIT también, así prensa.
Yo soy hincha de Infocatólica, Religión en Libertad e Info Vaticano. Y algunos en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, la nuova Bussola Quotidiana en italiano, ¿no? Basta Bugie en italiano. Perdón. Es mentira podrida lo de la papisa Juana. Ningún historiador este rato de ninguna tendencia acepta eso. No hay ninguna, pero ninguna prueba de que haya existido. Hay evidencias. No hay ni una sola evidencia. No hay. Eso es un invento que además surgió unos 300 años después. No existe un espacio entre los papas para poner una papisa Juana. No existe. Eso es un invento que se dio primero en Oriente de un emperador que fue emperatriz y que dio a luz, etcétera, etcétera. Después se trasladó eso en tiempo justamente de los ataques contra la Iglesia al Papa. Pero créame usted, le pongo las dos manos en el fuego, que ningún historiador este rato de ninguna tendencia acepta la papisa Juana. En el History Channel hace unos años se presentó un programa, un reportaje sobre la papisa Juana. Y al final se reconocía que no existió. Y un periodista le pregunta a la señora que hizo ese reportaje, sabiendo que no existió, ¿por qué ustedes hicieron este reportaje? Y él respondió, porque queríamos dar una patada en tales lugares a la Iglesia Católica. Eso pasó en History Channel hace unos años. Para dar un ejemplo, y me disculpan, ya vamos terminando, ¿no? Me disculpan lo que voy a decir. Hasta el siglo XIX, antes de que se inventen los excusados, ¿verdad? La gente de las clases altas hacía sus necesidades en unas sillas que tenían un hueco, ¿verdad?, en el asiento, y abajo estaba la vasenilla. ¿Ya? Eso era algo común entre las clases pudientes, ¿verdad? Esas sillas había por centenares en toda Europa y también aquí. Había. Lógicamente la silla estaba tapada abajo con puertas, ¿verdad?, por razones obvias. Ya. Una de las pruebas que se daban para la existencia de la papisa Juana es esta silla. Es más, se decía que, viendo que había habido una papisa, una mujer, cuando se elegía un cardenal, se le hacía sentar sobre esta silla desnudo, y que un cardenal metía la mano por abajo para probar que tenía testículos. Y aquí hasta hay falsificación en el latín, porque he leído que decían papam viro habemos, y ahí hay dos faltas de ortografía en latín. No. Y era un excusado, eso era. No, es que era la silla para probar que el Papa era varón, que tenía los atributos masculinos. Y así, y así. Muy bien, amigos, hemos llegado entonces a la parte final de este tema. Como ustedes han escuchado, no es un tema fácil, no es un tema que se pueda tratar en tan corto tiempo, pero la intención, entre otras cosas, es que ustedes se queden con muchas preguntas y que ojalá por sus propios medios vayan a profundizar. Como hemos visto, pues no todas las fuentes que nos llegan son confiables y no todas son bien intencionadas. Más bien, tratemos de encontrar fuentes. El doctor ha dado ya unas cuantas referencias de páginas donde se podría encontrar mayor información, autores a los que deberíamos de acudir. Esto va a ser muy importante, siempre saber discernir el tipo de páginas en las que nos informamos. Muchas personas tienden a decir, bueno, es que esto vi en internet, esto me dijeron. Y a veces uno pregunta, ¿y quién le dijo? ¿De dónde sacó esa información? Y a veces es simplemente cualquier tipo de fuente poco confiable. Así es que también esa puede ser una tarea por realizar, a saber discernir y saber identificar cuáles son esas páginas en donde un buen católico se debe informar.
Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos veremos en nuestra próxima entrega. Bendiciones.